Libro de ejercicios de un curso de milagros. Primera parte. Lección número 14. Tina Terapias. Terapias del Espíritu, Tina y Nacho. Maestros de Dios, estudiantes de un curso de milagros y alumnos de José Luis Molina. Primera parte. Lección número 14. Muy buenos días, hoy vamos con la lección 14. Ayer nos decía, un mundo sin significado engendra temor. Y hoy nos dice, Dios no creó un mundo sin significado. La idea de hoy es obviamente la razón de que sea imposible de que haya un mundo sin significado. Lo que Dios no creó, no existe. Y aquí, en esta frase, es en la que la razón se abre paso entre la locura de este mundo. Dios no creó un mundo sin significado. Ya hemos dicho que un mundo sin significado engendra temor, porque aquí todas las cosas de este mundo nos dan miedo, donde se deduce que Dios es imposible que haya creado esto que estamos aquí. Aunque religiones y creencias dicen que Dios castiga a su Hijo por los pecados que hemos cometido y que nos puso a prueba como si fuera su Hijo un proyecto, como si Dios fuera un fabricante de robots, de juguetes, y que dice, voy a probar si mi creación funciona correctamente. Más o menos nos dicen las religiones y esas culturas nos dicen eso. Pero verdaderamente eso es una divulgación que el ego pone en boca de algunos para poner miedo, para tener miedo nosotros de Dios. ¿O no habéis oído decir cuando te ocurre algo, ¿qué habré hecho yo, Dios mío, para merecer esto? ¿Por qué Dios me ha enviado este castigo? Yo lo he oído y mucho. Gente de fuera, incluso gente de mi familia. Por ejemplo, mi padre cada 2x3 está diciendo ¿qué habré hecho yo para que Dios me castigue? Como que Dios es un Dios castigador, porque las religiones así lo predican. A Dios le metemos unos embolados, le metemos todo, menos lo bueno. Por lo tanto, Dios no pudo crear este mundo por ninguna razón. La idea de hoy es obviamente la razón de que sea imposible que haya un mundo sin significado. Lo que Dios no creó, no existe. Y todo lo que existe, existe tal como Él lo creó. El mundo que ves no tiene nada que ver con la realidad en mayúscula. Es tu propia obra y no existe. El curso habla de que tenemos que hacer estas lecciones una vez de que tengamos conocimiento del texto. Si no hacemos el texto, que es la entrada, que es el que nos allana el camino para poder entender estas lecciones, para poder hacer las lecciones correctamente. Ayer también nos decía la lección, estoy contemplando un mundo que no tiene significado, y un mundo que no tiene significado engendra temor porque creo que estoy compitiendo con Dios. Y decíamos que esto era porque creíamos que estábamos compitiendo contra Dios, o sea, que habíamos cogido la creación, el poder de Dios, falsamente. Lo habíamos llevado a cabo, usurpándolo y llevándolo a cabo falsamente. Entonces este mundo engendra temor por eso. Por eso hoy dice, Dios no creó un mundo sin significado. Como este mundo está lleno de temor y no tiene significado, Dios entonces no lo creó. Y lo que Dios no creó, nos dice, no existe. Lo que Dios no creó no existe. Y la verdad que nos parecerá que este mundo es muy real, ¿no? Muy consistente, pero realmente no existe. Es una ilusión, un sueño nuestro. Y todo lo que existe, existe tal como Él lo creó. Exento de miedo. Nada de lo que hay aquí lo creó Dios. El mundo que vemos no tiene nada que ver con la realidad, nos dice el curso. Porque todo lo que hay aquí tiene impreso el sello de la muerte.
Aquí en este mundo todo lo que nace muere, todo tiene una etiqueta de caducidad. Es tu propia obra y no existe, nos dice. Daros cuenta que es tu propia obra, que es tu propia obra y no existe. Y no existe porque es una fabricación nuestra, junto con el ego, por supuesto. Y en esto radica la salvación, de que esto que hay aquí no existe, menos mal. Esa es nuestra salvación. Pues todo lo que te quita la paz, todo lo que te haga daño, todo esto que causa muerte, eso no es de Dios. Todo lo que te produzca entonces esto que estamos aquí viendo, viene del ego. Dice, los ejercicios de hoy deben practicarse con los ojos cerrados todo el tiempo. El periodo de búsqueda mental debe ser corto, a lo sumo 1 minuto. No lleves a cabo más de 3 sesiones de práctica con la idea de hoy, a menos que te sientas a gusto haciéndolas. De ser así, es porque realmente entiendes su propósito. La idea de hoy es un paso más en el proceso de aprender a abandonar los pensamientos que le has conferido al mundo y a ver en su lugar la palabra de Dios. Nos dice que abandonemos el significado que hemos dado a este mundo, el significado que le hemos dado que estamos presos en él, en este mundo. Los primeros pasos de este intercambio al que verdaderamente le puedes llamar salvación pueden ser bastante difíciles e incluso dolorosos. Dice al que verdaderamente le podemos llamar salvación. ¿Por qué le podemos llamar salvación? Porque tú estás preso de todos estos pensamientos que hay aquí, que tú has fabricado, ¿no? Llámale de la manera que tú quieras. Bueno, malo, todos son pensamientos de muerte. Y sigues de pensamientos de muerte, aunque tú digas que no o creas que no, porque todo es caduco. Todo aquí es caduco, por lo tanto, es de muerte. Pues por eso, al liberarte de esos pensamientos, a esto se le puede llamar lección para la salvación. Y puede ser bastante difícil e incluso doloroso. ¿Por qué? Porque al quitarle esos pensamientos rotundamente y decir que no son real, que no son de Dios, no es real lo que está ocurriendo, no es real lo que tengo, no es real mi enfermedad, la cual me duele, no es real que me he divorciado y la mujer se ha llevado todos los dineros, todas mis propiedades y tengo una ruina. No es verdad que tengo una ruina, no es real que se ha muerto mi tío. Por eso nos dice que son doloroso de entenderlo, de que esto no es real. ¿Cómo que no es real? Todas estas cosas que tenemos a nuestro alrededor son reales, pero tú ves a tus seres queridos de carne y hueso y todos ellos juntos contigo vais a morir, todos vamos a morir. Por lo tanto, ¿tú crees que esto es un regalo de Dios? ¿La muerte? ¿El dolor? ¿El castigo? ¿Tú crees de verdaderamente eso? Por eso nos dice dolorosas. Por eso cuando uno empieza a estudiar este curso, tiene que desnudarse, tiene que desaprender lo aprendido. Yo lo comento en ocasiones que cuando empecé a estudiar seriamente, porque empezamos muchos y a veces dejamos el libro una temporada, lo cogemos un día, otro no hacemos la lección, no. Cuando empecé seriamente, llegó un momento de vacío. Se vació todas esas ideas que tenía, todo aquello que había aprendido en el mundo espiritualillo este que hacemos, ese tour espiritual, que me gasté un pastizal, que me gasté y vamos, en fin, todo eso cuando verdaderamente empecé a estudiar, me desnudé, me quité esos hábitos que creía tener, esos harapos, y me quedé tal como es el espíritu. Los primeros pasos de este intercambio, al que verdaderamente se le puede llamar salvación, pueden ser bastante difíciles e incluso dolorosos. Algunos te conducirán directamente al miedo, mas no se te dejará ahí.
tras mucho más allá de él, pues nos encaminamos hacia la paz y seguridad perfecta. Todo esto no quiero decir que como no, tu cuerpo no es real, como tu pareja no es real, tus hijos no es real, tu coche no es real, tus padres no son reales, no quiero decir que por eso abandones, te dejes ahí abandonado a ti también, abandones a los tuyos, abandones el trabajo. No, disfruta de ello, disfruta de esta ilusión, pero teniendo el conocimiento de que esto no es real. Esto que estamos aquí no es de Dios, de nuestro Dios creador. Esto es del Dios en minúscula, del ego. Este curso está hecho para que se ponga lo más sencillamente posible. Por ejemplo, tú estás pasando una enfermedad, entonces, la que sea. Entonces dices, esto no es de Dios, esto no es real. Estas frases hay que decirlas. No es que digas, estoy enfermo, pues a tomar por saco. No, vamos a ver. Te tomas tus medicamentos o lo que tengas que hacer, pero automáticamente te pones, lo entregas al Espíritu Santo, lo entregas a Dios. Esto no es de Dios, no es real. Es bastante sencillo. Disfrutar de lo que estáis aquí, pero siempre entregándolo, como digo, al Espíritu Santo, entregándolo a Dios. Esto no es real, no es de Dios. Sigue diciéndonos, piensa mientras mantienes los ojos cerrados en todos los horrores del mundo que crucen por tu mente. Nombra cada uno de ellos como se te ocurra e inmediatamente niega su realidad. Dios no lo creó, por lo tanto no es real. Di, por ejemplo, Dios no creó esa guerra, por lo tanto no es real. Dios no creó ese accidente de avión, por lo tanto no es real. Dios no creó esa ruina económica, por lo tanto no es real. Tú puedes decir, ¿cómo que no? Si lo he visto en la tele, o lo he visto mientras atropellaban a uno, ¿cómo no he visto a mi tío enterrarse? Esto no es de Dios, por lo tanto no es real. Lo llevarás más liviano, encontrarás la paz interior. Dice, entre los temas adecuados para la aplicación de la idea de hoy se pueden incluir asimismo todo aquello que temas te pueda ocurrir a ti o a cualquier persona por la que estés preocupado. Describe en cada caso el desastre en cuestión muy concretamente, o sea, que especifiques correctamente todo. ¿Sabes? Cuanto más especifiques, mejor. Ahora te lo explica. No uses términos abstractos. Por ejemplo, no digas Dios no creó las enfermedades, sino Dios no creó el cáncer. Estás nombrando lo que tienes, o lo que tiene esa persona, o los ataques cardíacos, o lo que sea que te cause temor. Puede ser una ruina económica también. Lo que estás contemplando en tu repertorio personal de horrores, esas cosas son parte del mundo que ves. Algunas de ellas son ilusiones que compartes con los demás y otras son partes de tu infierno personal. Eso no importa. Lo que Dios no creó solo puede estar en tu propia mente, separado de la suya mayúscula, de la mente de Dios. Nos quiere decir que está en nuestra mente errada, no está en nuestra mente recta. Por consiguiente, no tiene significado. En reconocimiento de este hecho, concluye las sesiones de práctica repitiendo la idea de hoy. Dios no creó mundos sin significado. Quiere decir que entre todo el mundo, y mirar que somos montones, ¿no? Mogollones de seres vivos, animal, vegetal, seres vivos. Somos muchísimos. En verdad, hay una sola mente, aunque normalmente nosotros culpamos a la mente de nuestros pensamientos, ¿no? De esas ilusiones. Pero el curso te dice que tú tienes una mente errada, que es la que tú entregaste al ego, que son donde tienes esos pensamientos separados, esos pensamientos de muerte. Y tenemos la mente recta que Dios puso en ella al Espíritu Santo. Pero hay una solamente, una. Ahí estamos todos. Pero nosotros, como digo, le entregamos esa parte al ego, entonces
tenemos ficticiamente, tampoco es que esté separada, ¿no? Es un pensamiento, porque verdaderamente es un pensamiento errado, pensamiento, una distracción. Por lo tanto, esa distracción vamos a entregárselas, porque tu mente es santa. Vamos a ello. La idea de hoy puede aplicarse igualmente, aparte de las sesiones de práctica, a cualquier cosa que te perturbe a lo largo del día. Sé muy específico al aplicarla. Di, Dios no creó un mundo sin significado. No creó la muerte de mi tío, por lo tanto no es real. No creó el descarrilamiento de un tren con víctimas, por lo tanto no es real. Así vamos a hacerlo. Esto lo haremos, lo veamos o no lo veamos. Estamos haciendo un ejercicio mental y eso es lo importante, porque sabemos que este curso es un cambio de percepción mental hacia nuestra paz interior. Y ahora vamos con nuestra práctica. Nos dice que lo hagamos con los ojos cerrados, que examinemos los pensamientos que nos asustan y digamos, Dios no creó un mundo sin significado. ¿De acuerdo? Vamos a cerrar los ojos. Dios no creó un mundo sin significado. Dios no creó un mundo sin significado. Dios no creó catástrofes en este mundo, por lo tanto no son reales. Dios no creó inundaciones con víctimas, por lo tanto no son reales. Dios no creó el cáncer, por eso no son reales. Dios no creó gobiernos corruptos, por lo tanto no son reales. Dios no creó las guerras, por lo tanto no son reales. Dios no creó la separación entre padre e hijo, por lo tanto no son reales. Dios no creó las ruinas económicas, por lo tanto no son reales. Dios no creó los juicios que mi ex está constantemente interponiendo hacia mí desde hace 12 años. Un divorcio que no existen ni hijos ni nada. Y constantemente interpone juicios, con resultado de tener que desembolsar económicamente muchos euros con abogados aunque gane los juicios. Por lo tanto, no son reales. Dios no creó a abogados desleales, por lo tanto no son reales. Dios no creó a jueces injustos, por lo tanto no son reales. Dios no creó el conflicto que tiene mi padre, por lo tanto no son reales. Dios no creó el conflicto entre hermanos, por lo tanto no son reales. Dios no creó un mundo sin significado. 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 Bueno, creo que esto es bastante sencillito. A lo mejor lo vemos las primeras veces, pero es muy sencillo. Es dejarnos llevar también, ¿no? Entregarlo al Espíritu Santo todo. Y podéis hacerlo en cualquier circunstancia que os quite la paz. Así que cualquier cosa que os asusta, que tengáis lo aplicamos. Esto no es de Dios, esto no es real. La causa específica, extendiendo todo lo que se pueda para especificarlo bien, no dejarlo ahí englobado. Esto no es de Dios, esto no es real. Bueno, estas reflexiones, si os ha servido de ayuda para vuestro mayor entendimiento del curso, vuestra paz interior, os ruego por favor os suscribáis a este canal, darle me gusta y compartirlo, porque si no se comparte no llega a más hermanos, para que estos hermanos vean esto, oigan esto y puedan llegar a su paz interior.
Ofrezco un milagro en nombre de Jesús para todos nosotros. Mañana nos vemos con otra lección. Amén. Digna Terapias. Terapias del Espíritu. Si te ha gustado, compártelo con tus familiares y amigos. Te esperamos el próximo día. Digna Terapias. Cambio de percepción mental hacia la paz interior.